A todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción tenerlos aquí, listos para sumergirnos en uno de esos temas que nos quitan el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a revivir momentos inolvidables y a soñar un poco con lo que pudo ser, o quizás, lo que aún podría ser. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir, y de esa confesión de amor que por años, todos hemos esperado ante cámaras. Si eres fan de esta pareja, de las historias de amor que traspasan la pantalla y de los rumores que nos hacen vibrar, este es tu vídeo. Antes de que nos adentremos en cada detalle, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, comenzamos. Desde el momento en que Can Yaman y Meth Özdemir aparecieron juntos en nuestras pantallas, el mundo de las series turcas, y honestamente el mundo entero, nunca volvió a ser el mismo. Su química, esa chispa innegable que brotaba de cada mirada, cada roce, cada diálogo en Erkencikus o Pájaro Soñador, como la conocemos muchos, fue algo que trascendió la ficción. No era solo la actuación, era una conexión palpable, magnética, que hacía que millones de espectadores, noche tras noche, se preguntaran, ¿esto es real? ¿Es posible que dos personas simulen tanto amor sin sentir al menos una pizca de ello fuera de cámaras? Y ahí, mis queridos amigos, comenzó la leyenda de Candem. Recordemos esos primeros episodios, cuando el excéntrico y apasionado Can David se cruzó con la soñadora y un tanto ingenua Sanemane. Desde el primer instante la tensión romántica era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La forma en que se miraban, como Can la protegía con una ferocidad casi animal, y como Sanem se perdía en sus ojos oscuros y profundos. Era una narrativa de cuento de hadas, sí, pero lo que realmente la elevó a un estatus icónico fue la autenticidad con la que Can y Meth interpretaron a sus personajes. Era tal la credibilidad, tal la fuerza de sus escenas románticas, que no tardaron en surgir los rumores, las especulaciones y, lo más importante, la inmensa esperanza de los fans de que esa magia se extendiera más allá del set. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional, no tardaron en hacerse eco de esta euforia. Cada entrevista, cada aparición pública de Can y Meth era analizada al milímetro. Buscábamos gestos, miradas furtivas, declaraciones que confirmaran lo que nuestros corazones ya sabían o querían creer. Y ellos, inteligentemente o quizás por la propia naturaleza de su conexión, no hacían más que alimentar esa llama. Hablaban el uno del otro con una admiración genuina, con un respeto profesional que, para muchos, escondía algo más profundo. Meth siempre elogiaba la profesionalidad de Can, su entrega, su generosidad como compañero. Y Can, por su parte, nunca se cansaba de destacar el talento de Meth, su carisma, su capacidad para improvisar y para hacerlo sentir cómodo en las escenas más íntimas. Piensen por un momento en la presión que deben sentir los actores cuando su química en pantalla es tan arrolladora. Los fans, nosotros, nos volvemos detectives. Analizamos fotos de detrás de cámaras, vídeos del set, publicaciones en redes sociales. Cada pequeña interacción era una pista. Se tomaron de la mano por más tiempo del necesario. ¿Esa mirada fue solo actuación, o había un sentimiento real detrás? ¿Por qué se ven tan cómodos el uno con el otro, tan cercanos, si solo son compañeros de trabajo? La línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa, casi inexistente para millones de personas. Y la idea de que Can Yaman y Meth Özdemir estuvieran realmente enamorados se convirtió en un deseo colectivo, una fantasía global que unía a fans de todas las edades y nacionalidades. Es aquí donde entra en juego la famosa confesión de amor más esperada. A lo largo de los años, ha habido momentos que se sintieron como si estuvieran a punto de cruzar esa línea. Entrevistas donde, al ser preguntados directamente sobre su relación, respondían con sonrisas cómplices, risas nerviosas o frases ambiguas que dejaban más preguntas que respuestas. Can, en particular, solía ser más expresivo, elogiando a Meth con palabras que sonaban a pura poesía. Decía que ella era una compañera increíble, que la química era tan natural que no necesitaban esforzarse. Esos comentarios, aunque nunca fueron una declaración explícita de estamos saliendo, o estoy enamorado, eran para los fans la confirmación de una conexión especial, única. Era su manera de decirnos, sin decirlo del todo, que lo que veíamos no era solo un truco de magia televisiva. Hubo también momentos fuera de las cámaras que encendieron aún más las alarmas. Fotos de ellos juntos, cenas, fiestas con el elenco donde su cercanía era evidente. Se les veía cómodos, riendo, disfrutando de la compañía mutua de una manera que solo las parejas que se conocen a fondo suelen.
en hacerlo. Y cada vez que uno de ellos tenía una nueva pareja o un rumor de romance con otra persona, los fans se sentían un poco decepcionados, un poco traicionados, porque en el fondo, querían que Candy Beat y Sanemein fueran Kanyaman y Demet Özdemir en la vida real. Esa fue la fuerza de su impacto. La presión sobre ellos debió ser inmensa. Imaginen tener a millones de personas esperando que confirmaran un romance que quizás no existía, o que si existía, querían mantenerlo en privado. La vida de una celebridad es un libro abierto, pero hasta donde se abre ese libro, esa es la decisión que deben tomar. Muchos argumentan que si hubieran tenido algo, lo habrían negado rotundamente o lo habrían confirmado de forma discreta. El hecho de que siempre mantuvieran un velo de misterio, una ambigüedad calculada o simplemente natural, es lo que mantuvo viva la chispa de la esperanza. Porque la esperanza, mis amigos, es un motor muy poderoso para el fandom. Ahora hablemos de esa confesión en un sentido más amplio. Quizás no se trató de una declaración romántica directa, de un te amo ante las cámaras, sino de una confesión de la profunda huella que dejaron el uno en el otro. En entrevistas posteriores a Erkencikus, ambos han hablado de lo importante que fue esa serie para sus carreras, pero también de la intensidad de la experiencia, de cómo los personajes y las relaciones que se formaron en el set moldearon una parte de ellos. Khan en particular ha reflexionado sobre la dificultad de encontrar una química similar con otras actrices. Y eso para los fans es una forma de confesión. Una confesión de que lo que tuvieron fue excepcional, irrepetible. Pensemos en el impacto de una confesión así. Si Khan y Demet hubieran confirmado su romance públicamente en el apogeo de Erkencikus, ¿qué habría pasado? Habría sido un estallido de alegría global. Las redes sociales habrían colapsado, y su estatus de pareja de oro se habría cimentado para siempre. Pero, ¿a qué precio? La privacidad se habría desvanecido por completo. Cada aspecto de su relación habría sido analizado, juzgado, criticado. Y quizás para ellos la magia residía precisamente en esa indefinición, en esa libertad de no tener que rendir cuentas a nadie más que a sí mismos. La verdad es que a día de hoy, no hemos tenido esa confesión de amor más esperada, en el sentido tradicional. No ha habido un comunicado conjunto o un sí, estamos juntos y enamorados, de forma explícita y rotunda ante las cámaras. Sin embargo, lo que sí hemos tenido es algo quizás más poderoso, la confesión implícita de una conexión inquebrantable. La forma en que sus nombres siguen ligados el uno al otro, la manera en que los fans los siguen emparejando años después, es la prueba de que algo muy real y muy fuerte existió entre ellos, o al menos, se proyectó con tal autenticidad que logró trascender la pantalla. El amor tiene muchas formas, y la química no siempre se traduce en un romance de pareja. Pero lo que Khan y Demet lograron fue generar una narrativa de amor tan poderosa que se convirtió en un arquetipo para muchos. Su trabajo juntos fue una especie de confesión en sí misma, una confesión de la fuerza de la pasión, de la entrega total a un proyecto y quizás, de una admiración mutua tan profunda que rozaba lo romántico. Para los fans, cada vez que Khan mira a Demet en una escena emotiva de Erkencikus, o cada vez que Demet se ríe genuinamente de una broma de Khan en un detrás de cámaras, eso es la confesión. Es la verdad de una conexión que no necesita etiquetas para ser sentida. Y es esta persistencia en la mente de los fans, esta búsqueda continua de señales, lo que hace que el legado de Kandem sea tan extraordinario. Aunque ambos han seguido adelante con sus carreras, con nuevos proyectos y sí, con nuevas relaciones en la vida real, el recuerdo de lo que crearon juntos sigue siendo un estándar. Mucha gente compara las nuevas parejas de ambos con la química que tuvieron en Erkencikus. Y eso, mis amigos, es la prueba más fehaciente de que su confesión fue un sentimiento que lograron transmitir más allá de las palabras, más allá de los guiones, directamente a nuestros corazones. No fue una confesión planeada para una entrevista o un programa de televisión, sino una confesión que se desprendió de cada gesto, de cada mirada y de la innegable magia que compartieron. Y por eso la seguimos esperando o más bien, la seguimos sintiendo, cada vez que revivimos un momento suyo. Así que aunque la declaración explícita que muchos anhelan pueda que nunca llegue, la confesión de amor más esperada, de Kanyaman y Demet Özdemir ya se ha dado, de una manera mucho más profunda y duradera. Se ha dado a través de su arte, a través de la inmensa emoción que generaron y a través del legado imborrable que dejaron en el corazón de sus millones de seguidores. Es una confesión de la fuerza del amor en todas sus formas, de la magia de la química y de cómo dos actores pueden transportarnos a un mundo donde todo es posible.
Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este viaje por la inolvidable conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la magia de su química, la intensidad de las especulaciones y por qué, a pesar de los años, esa confesión de amor sigue siendo un tema tan fascinante y emotivo para todos nosotros. La verdad es que, más allá de cualquier declaración formal, la verdadera confesión reside en el impacto que dejaron en nuestros corazones y en la historia de la televisión. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan profundo y lleno de nostalgia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Candem y sobre esta confesión. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y el profesionalismo? ¿Cuál fue su momento favorito de ellos que les hizo creer en su amor? Dejen todos sus comentarios abajo, quiero leer cada uno de ellos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos los fans de Candem que conozcan y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima y un abrazo enorme.